Hola gente de YouTube, el día de hoy vamos a reaccionar a todas las finales del Mundial. Montevideo acogió la primera final de la Copa del Mundo. Los anfitriones y Argentina se enfrentaron en el Estadio Centenario, donde casi 70.000 espectadores apoyan. Una pregunta, chicos, esto de que esta Copa del Mundo no cuenta, no le veo ningún sentido, ya que es como que la final de Qatar en 200 años digan que no cuenta solo porque pasó mucho tiempo y todo cambió. A los celestes. Uruguay golpeó primero con el tempranero gol de Dorado, pero la albiceleste respondió con los tantos de Peucele y Stabile. En la segunda parte los charrúas Una final con mucho escándalo y favoritismo, Uruguay peor igual, no cambia nada. y el Manco Castro, Uruguay se convertiría en la primera campeona del mundo. La segunda Copa Mundial se celebró en Europa e Italia organizó un torneo marcado por el régimen fascista de Mussolini. Italia y Checoslovaquia llegaron a una final de Roma en la que se adelantaron los centroeuropeos, pero que acabaron ganando los anfitriones. La Azzurra le dio la vuelta al marcador con 2 goles en los últimos minutos, y la selección italiana se coronaba ante su público como la mejor del mundo. 4 años después, el Mundial se celebró en Francia e Italia volvió a llegar a la final. Los azzurri se impusieron 4-2 a Hungría y se convirtieron en el primer país en revalidar el título de campeón. Estas cosas que hizo Italia son una locura y pensar que hace 12 años no la rompen en un Mundial como antes. Cuicos, esto que hizo Brasil fue un papelón tremendo. Yo vi en un documental donde muchos brasileños acabaron con sus vidas por esto. Del mundo de 1950. Los anfitriones se veían campeones antes del último partido ante Uruguay, pero tras adelantarse en el marcador, acabaron sucumbiendo ante la garra charrúa. Los goles de Schiaffino y Chiglia silenciaron a los 200.000 brasileños que llenaron Maracaná, y en una de las mayores sorpresas de la historia de los mundiales, Uruguay ganaba su segunda Copa del Mundo. El Mundial regresó a Europa en Suiza 1954, y la poderosa Hungría de los Magiares Mágicos llegaba como la gran favorita al campeonato. El denominado equipo de oro llegó a la final de Berna tras 33 partidos invictos y se enfrentó a una sorprendente Alemania federal. ¿Cuál sería primera Copa del Mundo de Alemania? 3 a los germanos en la primera fase y en tan solo 8 minutos ganaban 2-0 la final. Contra todo pronóstico, Alemania consiguió empatar antes del descanso y con el gol de Helmut Rahn en el tramo final culminó la sorpresa. Los teutones vencían 3-2 y tras remontar a un equipo casi imbatible, levantaban su primera Copa del Mundo en el llamado Milagro de Berna. La siguiente Copa del Mundo se celebró en Suecia, donde un joven de 17 años. Esta Copa del Mundo, chicos, muchos me han dicho que fue una locura Pelé con sus golazos y que lo daban con el mejor de la historia hasta que llegó Messi. Y tras imponerse 5-2 a los anfitriones, la canariña ganaba su primera Copa del Mundo. En 1962, el Mundial volvió a Sudamérica y Brasil revalidó el título en una de las ediciones más violentas de la historia. Pelé se perdió todo el torneo por lesión, pero Garrincha tomó el testigo como líder del vigente campeón. Ante Checoslovaquia, los brasileños consiguieron remontar el gol de Masopust y con los goles de Amarildo, Zito y Babá ganaron 3-1 para levantar el bicampeonato. Chicos, pongan en los comentarios si creen que esta Copa del Mundo le debería contar a Pelé. En 1966, Inglaterra festejó su localía levantando su único mundial. Los ingleses se enfrentaron a Alemania Federal en una dramática final que tras el 2-2 de los 90 minutos
se tuvo que resolver en la prórroga. En el tiempo extra, Geoff Hurst marcó el gol fantasma más famoso de la historia, y tras la concesión del polémico tanto, el delantero inglés completó un histórico hat-trick para sentenciar la final. Con el 4-2 y el pitido final, Wembley estallaba de júbilo e Inglaterra se coronaba como campeona del mundo. Brasil recuperó su trono a base del juego bonito. Gerson, Jairzinho, Tostao, Pelé y Rivellino. Una locura esta Brasil era para que hubieran ganado 4 mundiales con Pelé. Brasileños y azzurri se jugaron el tricampeonato. Pelé adelantó a la verde amarela con un imponente cabezazo, pero Boninsegna puso el empate antes del descanso. En la segunda mitad, la canariña se sobrepuso a su rival y con los goles de Gerson, Jairzinho y Carlos Alberto, Brasil se proclamaba campeón del mundo por tercera vez en la historia. Los brasileños se quedaron con la Copa Jules Rimet en propiedad y 4 años más tarde, el nuevo trofeo se jugaba en Alemania Federal. La naranja mecánica de Johan Cruyff llegó con brillantez a la final de Múnich, donde se mediría la Alemania de Franz Beckenbauer. Para mí, de las mejores rivalidades, Beckenbauer y Cruyff. Para ustedes, ¿quién es mejor? Privado dentro del área, y Johan Neeskens puso por delante a los neerlandeses. Poco después, Breiner empataba también desde el punto fatídico, y al filo del descanso, Torpedo Müller marcaba el 2-1 que decidía la final. La poderosa selección teutona se imponía al fútbol total y Alemania se consagraba con su segunda estrella de campeón. Bajo la cruda dictadura del general Videla, Argentina cogió el Mundial de 1978. La albiceleste llegó hasta el último partido frente a Holanda, que ya sin Cruyff repetía como finalista. En el minuto 38, Mario Kempes adelantaba a Argentina y así Que pera mis 3 ídolo argentino. Naninga establecía el empate a 1. Resenbrink heló las gradas del Monumental con un remate al palo en el último minuto, y ya en el tiempo extra, Kempes volvía a ser decisivo para Argentina. El matador marcó el 2-1 en el minuto 104. Y ya en el 114, Bertoni anotaba el 3-1 final. El país argentino se olvidaba por un momento de sus problemas políticos, y la albiceleste levantaba al cielo de Buenos Aires su primera Copa Mundial. En 1982 España cogió su primera Copa del Mundo y Alemania e Italia llegaron a la final. La Azzurra llegó hasta el Bernabéu tras un mal inicio y gracias al resurgir del goleador Paolo Rossi. Los italianos comenzaron el último partido con un penalti a su favor, pero Cabrini erró su lanzamiento. Al inicio del segundo tiempo, Paolo Rossi abrió la cuenta para Italia. Poco después, Tardelli hacía el 2-0 con una mítica celebración. Y a 10 minutos para el final, Altobelli provocaba la euforia del presidente Pertini. Paul Breiner recortó distancias en los últimos minutos, pero Italia mantuvo el 3-1 que le permitía ganar su tercer título mundial. México organizó su segunda Copa del Mundo en 1986 y Maradona se presentó ante el globo como un futbolista de otro planeta. De la mano del capitán albiceleste, Argentina llegó hasta la final, donde se encontraría con Alemania Federal. La selección de Bilardo se adelantó en el Azteca con un testarazo del Tata Brown y puso tierra de por medio con otro tanto de Valdano. El encuentro parecía decidido, pero Alemania sacó su espíritu de campeón, empatando la final en 2 saques de esquina.
Los goles de Rummenigge y Böhler devolvieron las tablas al marcador, pero a 7 minutos para el final, Maradona volvió a ser decisivo. El Pelusa asistió a Burruchaga para que marcase el gol de la victoria, y con el mejor jugador del planeta como líder, la albiceleste levantó su segunda Copa del Mundo. Argentinos y alemanes repitieron final en el Mundial de Italia 90, y los germanos se tomaron la revancha en un polémico partido. Un derribo de Sensini sobre Böhler fue señalado como penalti a 5 minutos para el final, y Andreas Brehme marcaba el gol que decidía el partido. Esta vez era Matthaus quien levantaba la Copa Dorada, y Alemania se proclamaba tricampeona del mundo. ¿Tienes un montón de ropa que ya no te pones? Conviértelo en dinero con Vinted. Toma una foto de tu artículo y súbela. Fácil. Echa a la venta, el comprador cubre el envío y sin comisiones de venta te quedas con todo lo que ganas. Menos desorden en casa, más dinero en el bolsillo. Con millones de usuarios y bajo costo para los compradores, es fácil empezar a vender y ganar. Empieza a vender en Vinted hoy mismo. Even Messi learned some of his best moves from him. I'm playing a game called Football League. It's a really fun soccer game where you can play a full 11v11 match against players from around the world. Heck, the mechanics are so good. It's like you're actually down on the field. So if you love soccer, then tap to play for free now. Estados Unidos organizó la Copa del Mundo de 1994 y Brasil e Italia se encontraron por segunda vez en una final. El duelo de estrellas entre Romario y Roberto Baggio acabaría sin goles y tras 120 minutos la final mundialista se resolvería por primera vez en una tanda de penaltis. La Azzurra falló 3 penas máximas y con el disparo a las nubes de Baggio, Brasil levantaba su cuarta Copa del Mundo. El último mundial del siglo XX se disputó en Francia y los anfitriones cumplieron con la exigencia de llegar a la final. La Brasil de Ronaldo quería defender el título en el Estadio Saint-Denis, pero les Bleus acabaron pasando por encima de su rival. El delantero brasileño llegó indispuesto a la cita, mientras que Zidane estaba iluminado. La estrella francesa marcó un doblete de testarazos para la historia, y ya en la segunda parte, Petit anotaba el 3-0 final. Francia estaba de fiesta, y por primera vez en la historia, celebraba su primer mundial. Con el cambio de siglo llegó el primer mundial celebrado en 2 países distintos. Japón y Corea del Sur daban la bienvenida a una copa marcada por la polémica y en la que Brasil y Alemania alcanzaron la final. El torneo también supuso el renacer de Ronaldo, que tras superar 2 graves lesiones de rodilla, acabó siendo el héroe del último partido. El delantero brasileño abrió el camino tras aprovechar un desacertado rechace de Kahn, y a 10 minutos para el final, marcó el definitivo 2-0 con un ajustado disparo. O Fenómeno se proclamaba máximo goleador del Mundial, y Brasil agrandaba su leyenda como pentacampeón del mundo. En 2006 la Copa del Mundo regresaba a Alemania, y el campeón volvía a ser europeo. Italia y Francia se disputaron el título y rápidamente los galos dispusieron de un penalti a su favor. Zidane transformó el penalti a Lopanenka y poco después Materazzi empató con un poderoso cabezazo. El partido acabó en empate y en el tramo final de la prórroga Zidane fue expulsado por propinar un cabezazo a Materazzi. Ya en la tanda de penaltis, Trezeguet mandó su penalti al larguero y Grosso anotó el tanto decisivo que daba a Italia su 4ª Copa del Mundo.
La siguiente Copa del Mundo viajó a Sudáfrica a ritmo de bubucelas y Waka Waka, y España y Holanda llegaron a una final en la que buscaban su primera estrella. La dureza neerlandesa marcó la primera parte, y en el minuto 60, Robben tuvo la ocasión más clara del partido. Casillas salvó a su país con una parada milagrosa, y tras 90 minutos sin goles, el encuentro se decidió en la prórroga. Eitinga fue expulsado en el minuto 108, y España encontró el camino del gol en el 116. Iniesta marcó el gol de la victoria, y por primera vez en la historia, España escribía su nombre entre los campeones del mundo. En el Mundial de Brasil 2014, Argentina y Alemania jugaron su tercera final mundialista. A los 20 minutos, Higuaín desaprovechó una clara oportunidad y poco después celebró un tanto que acabaría siendo anulado. Los alemanes pudieron marcar antes del descanso con un cabezazo al palo de Höwedes, y ya en la segunda parte, Messi rozaría el gol. Como en las dos anteriores ediciones, la final se marchó al tiempo extra, y como 4 años antes, se decidió en la prórroga. El gol de Mario Götze daba la victoria a Alemania, que se convertía en el primer país europeo en levantar la copa en Sudamérica y celebraba su tetracampeonato del mundo. Real fans know, if you're not sweating before kickoff, you're not ready. Oh, it's on. All right, let's hustle. Game's about to start. En el Mundial de Rusia, Francia y Croacia llegaron a la final, y el videoarbitraje apareció para cambiar el fútbol. En el minuto 18, Mandžukić adelantaba a los galos con el primer autogol de una final, pero rozando la media hora, Perisic puso las tablas en el marcador. Al filo del descanso, la tecnología advirtió de un penalti por manos de Perisic, y Griezmann transformó el castigo en gol. En la segunda parte, Francia encarriló el partido con los golazos de Pogba y Mbappé. Un anecdótico tanto de Mandžukić maquilló el marcador, y tras el 4-2 final, Francia levantaba al cielo de Moscú su segundo título mundial. En Qatar 2022, Francia y Argentina buscaban su tercera estrella, y Messi y Mbappé firmaron un duelo de leyenda. La albiceleste se adelantó con un penalti transformado por su capitán, y encarriló la victoria tras una gran jugada colectiva que finalizó Ángel Di María. Francia no compareció durante 80 minutos, pero logró empatar en 90 segundos con un penalti y 2 goles de Mbappé. En la prórroga reinó la locura, y nos permitió ver una de las mejores finales de la historia de los mundiales. Messi marcó el 3-2 en el minuto 107, y Mbappé volvía a igualar el marcador con otra pena máxima. Kolo Muani pudo dar la victoria a Francia en el último suspiro, pero Emiliano Martínez sacó una pierna milagrosa y se confirmó como el héroe albiceleste en la tanda de penaltis. El Dibu detuvo el penalti de Coman y acompañó con la mirada el error de Tchouaméni. Montiel anotó el penalti decisivo y Argentina conquistaba su tercera Copa del Mundo. Esta es la historia de todos los campeones de la Copa del Mundo. Si quieres ver toda la serie de edición por